Hola amigos, hoy os traigo algo muy bonito, dos BMW M2, manual y automático. Vamos a saber cuál corre más, cuál gasta más, cuál es más rápido en el circuito, por eso me voy a poner el casco. Y una vez que tengo el casco, pues, las llaves. ¡Nacho, las llaves! Colores muy M, el azul Zambord, el rojo Toronto. Si yo fuese Tecno Violet, habríamos hecho el logo de M ahora mismo. El M2 es un coche que ha cambiado mucho con respecto a la generación anterior. Y ha cambiado mucho para poder existir, porque si no, BMW no habría podido sacar este coche. Tened en cuenta que el Serie 2, la base del Serie 2 normal es un coche con motor transversal, y gracias a eso pues se puede compartir plataforma con el Mini, con un Serie 2 tracción delantera con Serie 1, o sea, se puede, tienes muchas más posibilidades y puedes rentabilizar. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a BMW? Que ha dicho, joder, yo no quiero dejar de tener un M2, que es un coche emblemático. Pues nada, pues cojo el chasis del M3 y el M4, del M4 más bien, y lo adapto al tamaño del Serie 2 Coupé. Y así es como el Serie 2 Coupé lleva otro chasis distinto, lleva el motor longitudinal puesto así y lleva la propulsión. Esto es muy bueno para nosotros, porque nos garantizamos que tenemos un chasis en condiciones y que puede aquí meter un motor en condiciones, como lo que lleva. Y que además, esto es un M2 normal, pero cabe la posibilidad de que saquen un M2 Competition, y cabe la posibilidad de que saquen un M2 CS, como se hizo en la anterior generación, y cabe la posibilidad de que incluso le metan tracción total, como han hecho con el M3 y el M4. A lo mejor ya a los puristas eso ya no les gusta, pero bueno, existe esa posibilidad. No sé por dónde se desmarcará BMW. Os hemos traído los dos porque afortunadamente BMW te da la opción del cambio manual de 6 velocidades o el cambio automático, el M-Steptronic, que es un convertidor de par, que es el mismo que lleva el M3, el M4, con sus desarrollos adaptados y 8 velocidades. Ahora os hablaré un poco más, pero bueno, recordar que el M2 es una evolución digamos la continuación del BMW, el 1M. ¿Os acordáis del 1M? Aquel coche con ese motor sublime, pero sublime. Se rompieron muchos, con el tema de los dos turbos y tal, se rompieron muchos, pero también es que la gente le sacaba 400 caballos a esos motores. Digamos que ese fue el punto de partida, y que ese coche ya empezaba a ser más cercano al M3 E30 de toda la vida, porque el M3 y el M4 han ido escalando en potencia y en velocidad y en precio. Es que los alemanes tienen la guerra del y yo más entre BMW, Mercedes y Audi, que al final han hecho que el M3 y el M4 sea un superdeportivo, no sea un deportivo, sea un superdeportivo. Entonces, del 1M se pasó al M2, que hicieron un coche con 370 caballos, un coche que era una maravilla, a mí me encantaba. Luego, por temas de emisiones, cambiaron el motor, metieron el Competition, le metieron el motor de los M3 y lo subieron a 420, ¿no, Nacho? 411 caballos. De ahí sacaron luego, para la versión Competition, y de ahí sacaron una versión, la última, la CS, que daba 450, y estos dan 460. El motor es una evolución, de aquel, luego os lo cuento. Pero claro, al usar esta plataforma, ¿qué ha ocurrido? Pues que ha engordado 120 kilos, y bueno, pues hay gente que dirá, si yo no voy a levantar el coche en mi vida, sí, pero luego cuando lo conduces son 120 kilos más que tienes que gestionar. De hecho, este son 1.800 kilos lo que pesa, y este 1.775 kilos, el manual.
cosas de ir aumentando potencia y ir aumentando... Nacho, tienes ahí apuntado, dime la relación peso-potencia que tenía el M2 CS con 450 caballos. 366. 366. ¿Y cuánto tiene el manual? 385. 385. Fijaros, tenía mejor relación peso-potencia el CS. Pero bueno, hay que pensar que este es el M2 normal. El M2 normal, que es posible que venga un CS y es posible que venga un Competition. Eso ya lo veremos. Ojalá BMW se anime a sacarlos. Por lo demás, con respecto a un Serie 2 Coupé, es más ancho, es más grande, es más gordo, lo estáis viendo, todo más abultado, más necesidades de refrigeración, tomas de aire directas, canalizaciones directas de verdad hacia los frenos. Bueno, pues es lógico, un coche con más demandas de velocidad, potencia y todo necesita una mayor refrigeración. Aquí los estáis viendo, son 2 gotas de agua. Tenemos la enorme suerte que BMW España los ha configurado iguales. Cambia algún diseño que os voy a enseñar, pero los ha configurado iguales. Y así todo estáis viendo, aquí una diferencia, y es que el automático tiene aquí un radar más que no tiene el manual. Bueno, eso lo utiliza porque puedes gestionar el cambio, la caja de cambios, para hacer una conducción todavía más predictiva con la caja de cambios, pero por lo demás, los estáis viendo, son exactamente iguales. Tema suspensión, es un coche con paralelogramo deformable delante y un multibrazo detrás. Ya os he dicho que es propulsión, lleva la suspensión ya de serie controlada electrónicamente. Obviamente es un coche mucho más rígido que un Serie 2 convencional. Lleva distinta medida neumático delante, detrás, distinta medida de llanta. Aquí hay una llanta 19 y detrás hay una llanta 20. Esto es de serie. Si os fijáis entre el manual y el automático, bueno, cada uno lleva distinta llanta, que realmente es la misma, pero distinto color, y el distinto color de la pinza de freno, que eso es opcional. Eso la puedes poner del color que quieras. Habéis visto qué anchura tiene, techo de carbono, esto es opción. Con esto, Nacho, ¿cuántos kilos se reducía con el techo de carbono? 6 kilos. 6 kilos. Puedes bajar el peso con el techo de carbono. No se ha hablado del precio de este coche, que es indecente. Es que hasta me da vergüenza. Es indecente. Así que, como siempre que hago una prueba de un coche os metéis a hablar de los precios y tal, esta vez os dedicáis a buscarlo, pero os digo ya que es más caro que el Audi equivalente, es más caro que el Mercedes equivalente, es más caro, también es más coche. Luego veremos si es más rápido o no es más rápido. Tren trasero, delante pinza de 6 pistones, fija, detrás una pinza flotante de un pistón. Discos inmensos de doble componente en los 2 trenes, diferencial autoblocante con control electrónico, el típico diferencial el mismo de un M3, el mismo, o de un M4. Y en la parte trasera estamos viendo aquí este pequeño deflector que lleva aquí, las 4 salidas de escape, que son preciosas, que en este coche van en negro y en aquel coche van en plata. Supongo que eso es, claro, es que acordaros que BMW puedes configurarlo todo a tu gusto y te puedes hacer un coche muy chulo. ¿Qué capacidad de maletero tenía? 390 litros. 390 litros, lo tengo lleno, pero ahora metemos un plano, ahí lo estáis viendo, del maletero, el maletero vacío, son 390 litros. Bueno, pues un maletero, dado el coche que es 4 plazas, de verdad, 4 plazas de verdad, pues dado el coche que es, bueno, de verdad, va a ser un poco justo. Si no, mirar aquí, Nacho, cómo está sentado, para que veáis un poco que, sí, de verdad. Pero vamos, este mide 1,90 y cuánto, 1,80 y cuánto? 84. Vamos a ver el motor, vamos a ver qué cambia en el motor. El motor es sublime, os lo digo ya, sublime. Vamos a la parte delantera. El capó, oye, qué rápido abre.
A ver, es el S58 este motor, denominación interna S58. ¿Qué cambia con respecto al S55, que era el que llevaba la anterior generación? Pues le han aumentado la cilindrada, aumentando la carrera del pistón, ha aumentado presión de inyección y bueno, algún que otro retoque más para ajustar el tema de la eficiencia y el tema también de la potencia y el par. Da 460 caballos, este motor en el M3 da 480, ¿no, Nacho? 480 en el M3 que no se, y el M4 que no se venden en España, en el resto de Europa sí se venden, porque aquí se vende el Competition, que son 510, ¿no? Es que tengo que ir preguntando porque mi memoria ya sabéis que falla mucho. El M3 normal lo puedes pedir manual, pero en España no, porque solamente está el Competition no se puede pedir manual. Ya es un tema de par, desde que quitaron el amianto de los embragues, de las pinzas de freno, los embragues no aguantan tanto, así todo Porsche te está haciendo 911 manuales. ¿Dónde estaba yo? Eso es, el motor sigue siendo un 3 litros, ha aumentado eso un poquito más de cilindrada, 6 cilindros en línea. Lleva 2 turbos, geometría fija y de una sola caracola, y inyección directa. Bueno, pues un motor que de verdad es un prodigio en cuanto a prestaciones y consumos, aunque sea un M, es una cosa que hace muy bien BMW, y yo me quito el sombrero, vale que a mí me gusten mucho los M, pero esto lo hace muy bien BMW con el tema de los consumos, motores muy eficientes. Cajas de cambios. Por eso tengo aquí el papel. Caja de cambios manual, 6 velocidades, caja de cambio de convertidor de par de 8. El anterior M era un doble embrague, el anterior M2, y en este se ha pasado al, pues igual que el M3 y el M4, que antes era un doble embrague y ahora es un convertidor de par. ¿Qué ocurre con las cajas de cambios? Que tú dices, vale, yo quiero un coche manual, yo quiero un coche automático, vale, cambio un poco el peso, y tengo un coche diferente que gestiono de otra forma, ya eso cada uno a su gusto. Por cierto, he visto qué camiseta más chula, ¿no? Esta ya sabéis dónde la tenéis, en Cars and Pizza, tenéis el enlace abajo en la descripción. Que os decía que hay una cosa muy importante que cambia, y son los desarrollos. Tened en cuenta que este coche tiene 6 velocidades y este tiene 8, y cambian los desarrollos. Me los he apuntado aquí, os lo pongo aquí en la tabla un poco para que veáis. Estos son los desarrollos, los kilómetros por hora a 1000 vueltas, para que veáis que el manual lleva un desarrollo más largo, hasta la sexta, lleva un desarrollo más largo, pero considerablemente más largo. Fijaros en tercera, que las marchas que más usas, en segunda, en tercera, en cuarta, desarrollo más largo que este. Luego este añade 2 marchas más, la séptima y la octava, que sí, que ya digamos que puedes desahogar. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que cuanto más rápido vayas, menos va a gastar el automático con respecto al manual. Está saliendo el sol, veis que está todo esto mojado, pero las mediciones las hemos hecho en seco y os aseguro que van a salir cosas muy interesantes. Vamos a verlo un poco por dentro, cómo es, como siempre, y luego ya salimos, nos metemos en el circuito, os cuento cómo va el coche y sobre todo... No, y sobre todo vemos a ver el tema de la vuelta rápida y bueno, dejaremos a Nacho que derrape un poco. Pero te tienes que portar bien, ¿eh? Una vez en el interior, como siempre, la llave te la puedes quedar en el bolsillo, no hace falta que la saques para nada. El móvil, sobre esto voy a hablar, o sea, es importante porque cambia mucho si es el manual o es el automático. Aquí estáis viendo la consola primero os voy a enseñar el automático. Mirad cómo la consola del automático, mirad qué tamaño tiene, es mucho más pequeño, ocupa menos espacio y entonces te da para tener este espacio para poder meter el móvil y tiene su cargador inalámbrico. En cambio, volvemos al manual y veis que esto obviamente ocupa más porque tienes más recorrido del cambio, entonces el móvil ya no cabe igual, por lo menos este móvil que es grande, aunque te cabe también, que no lo deberías sacar en ninguno de los dos coches porque tiene conexión por Bluetooth de Apple CarPlay y Android Auto. Pero bueno, si lo quieres llevar ahí guardado y siempre dentro de esta tapita va a ir bien. Detalle que no sé si os habéis fijado,
que en el manual este detalle es de un negro, un plástico gris, y en el automático es un negro piano. Bueno, eso ya van gustos. El manual, escuchad, fijaros qué tacto. Típico tacto de BMW, típico tacto de BMW. Y el pedal de embrague está bien tarado y en su sitio. Postura de conducción muy cómoda, con el volante típico de M, con los botones M aquí para que puedas configurar. Ponemos el contacto y vemos aquí que hay dos pantallas unidas. Dos pantallas unidas, con el típico sonidito, dos pantallas unidas que parece una sola, pero son dos. El cuadro, bueno, pues es todo digital. Todo digital, hoy en día es todo digital, es lo que a mí, con lo que me gustan los relojes y más en los coches deportivos, pero bueno, y las revoluciones van un poco al revés, pero esto cambia según el modo que pongas. Tiene de todo, como os podéis imaginar. Voy a ser breve porque es que aquí hay tantas cosas que te puedes volver loco, porque es que, o sea, es que puedes ver, o sea, el tiempo, añadir lo que quieras, y además el funcionamiento de esta pantalla es muy bueno. Me voy a parar en dos cosas. Una, los modos. Tiene 3 modos de conducción: Road, Sport, Track. Estos modos de conducción, que ahora no me deja cambiarlos porque está el coche parado, afectan exclusivamente a la configuración que tú quieres tener, ¿vale? No por poner el modo Track el coche va a ir más rápido. No, es como lo que quieres ver, lo que quieres elegir y ya está. Tienes que darle al botón de Setup para encontrar ya las cosas, pues el motor eficiente, deportivo, Sport Plus, asistente de cambio. Esto solamente está disponible en el cambio manual, que es el punta tacón, que te da un golpe de gas cuando estás haciendo las reducciones. Funciona muy bien y se adapta en función del modo de motor que lleves. Tren de rodaje, aquí te endurece y te ablanda la suspensión, la dirección, freno, Comfort o Sport. El asistente al pedal del freno varía. Y luego 10 niveles de control de tracción y estabilidad, sobre todo de tracción. Y además tiene un analizador de drift que te analiza pues, lo que hayas derrapado o lo que no. Lo que pasa es que para eso tenemos que arrancar el motor. Suena, ¿eh? Ahora os lo enseño cómo suena. Desactivar el control de estabilidad. Tienes ON, MDM, que es un control de estabilidad deportivo que funciona muy bien, y el DSF OFF. Y cuando pones el DSF OFF te aparece el analizador de drift. Dices que sí, activar aún así, y aquí te dice pues el mejor drift que has tenido, pues todo, digamos, todas las macarradas que has hecho, pues ahí las tienes. Que por cierto, aquí tenemos una puntuación de casi a tope de estrellas. Esta sea un Hachete, que me derrapa muy bien. Por cierto, ¿habéis oído cómo suena el coche? Cuando cambias el setup del motor, cambia el sonido de escapes, pero también te mete un sonidillo por los altavoces. No es molesto, pero también lo hace. Vámonos al circuito. Por cierto, no os he dicho, las dos unidades tienen los Michelin Pilot Sport 4S en idéntica medida, o sea que la comparativa ahora, tanto en prestaciones como en la vuelta rápida, va a ser muy igual, está muy igualada. Así que venga, vámonos a ver cómo se comporta y directamente a circuito. Ah, bueno, pero antes habrá que saber lo que gasta y lo que corre. Bueno, pues ya estamos aquí, ya deseando saber qué tiempo ha hecho, pero antes vamos a hablar de consumo. Vamos a hablar de consumo con nuestro amigo Ned. ¿Dónde está Ned? Hola, Olita, vecinito. Porque Ned ha cogido estos dos coches que sí, que yo sé que los queréis solo para derrapar, pero se ha ido a medir el consumo. Os recuerdo que el consumo de Ned es ir a gastar lo menos posible dentro de la velocidad máxima que permite la ley en cada vía. Es decir, si el tramo es de 120, Ned va a ir a 120, y si es de 60, va a ir a 60. ¿Qué ocurre? Que
Ned Flanders ya sabéis que le gusta ir a 80 por el carril izquierdo, pero esto no se lo dejamos hacer aquí. Bueno, el consumo oficial de estos coches es de 10 litros el manual y de 9,7 el automático. Una cosa que quiero resaltar aquí es que tienen depósito de 52 litros, los dos, y es un depósito pequeño. Es un depósito pequeño para coches que ya tienen un consumo relativamente alto. Ahí yo creo que bueno, es que está todo tan condensado en el coche que al final necesitan espacio. A ver, os pongo aquí la tabla para que veáis lo que ha gastado. En ciudad, el consumo, vamos a empezar en ciudad, el consumo medio en ciudad del automático ha sido de 11,7 y en cambio el del manual de 10. ¿Qué ocurre aquí? Que el automático no nos ha hecho conducción a vela en ningún momento, pero es que en todo el tiempo que llevamos con el coche, el automático no ha hecho conducción a vela, con lo cual entendemos que la historia está ahí, aunque claro, el M4 Competition con este motor un poco más potente y este mismo cambio en ciudad hizo 11,8. Al tener más control sobre lo que haces en todo momento, y puedes llevarlo ahí un poco picando biela en una zona que el coche no gasta mucho, bueno, vas buscando tú la historia, el manual hemos conseguido gastar menos. Pero claro, luego sales a carretera y las cosas cambian, porque este tiene 8 velocidades y este solo tiene 6. Y aunque este, su velocidad máxima a 1000 vueltas en sexta es de 42,4 y de este es el de 39,4, en octava el automático puede llegar a hacer 61,6, luego desahoga mucho. A medida que, con este consumo que hemos hecho a velocidades legales, el consumo está muy parecido, 8,0 y 8,5, pero a medida que vayas aumentando la velocidad, va a gastar siempre menos el automático, simplemente porque tiene un desarrollo final muchísimo más largo. Me parecen buenos consumos, un 8 litros el automático y 8,5. El M4 Competition hizo 7,4 en el mismo recorrido y medidos con la misma persona, haciendo exactamente las mismas cosas. El AMG A45S, que podría ser un rival de este coche, hizo 7,4. A ver, el RS3 Sedan 7,5, que también podría ser un rival de este. Están gastando menos que este coche. Bueno, pues es lo que hay. A ver si de lo que tenemos alrededor, esos quizás sean sus rivales. No me parece un mal consumo, así todo. Coches que para lo que corren no gastan en exceso. Y hablando de lo que corren, ¿sabéis que han volado? No es que hayan corrido, es que han volado. Ya veréis qué prestaciones, vais a alucinar. El 0-100 del automático es de 4,1 segundos oficial y el del manual es de 4,3, perdón. 4,1 y 4,3. ¿Qué han hecho aquí? Pues mirad la tabla, o sea, mirad qué datos. 3,99 el 0-100 del automático y 4,62 el manual. Ojo, ojo los datos, pero es que iros a ver, mirad de la tabla y mirad el 120, el 80-120 del automático, 1,78, el más rápido de todos los que han pasado por nuestras manos, y 2,61 el manual, 2,61, mira, exactamente el mismo tiempo que hizo el M240i X-Drive, exactamente el mismo tiempo. 2,23 hizo el M4 Competition tracción total y el récord lo tenía hasta entonces el M4 Competition con 2,11. Esto os da a entender lo mucho que corren estos dos coches, al margen de que sean automático o manual, los dos corren muchísimo. Luego la velocidad no debe ser, mira, el kilómetro 21,7 el automático, 22,8 el manual. La velocidad no tiene que ser un detalle para que digas, me voy a por el manual o por el automático, que aquí es mejor, porque es que los datos son muy buenos, son mejores en el automático, es lógico, cambia más rápido, los desarrollos son más cortos, relación más cerrada, pero al final son las dos prestaciones muy buenas. Y ya todo esto lo he contado muy rápido porque lo que quiero hablar es del comportamiento y de la vuelta rápida, porque aquí hay miga. ¿Qué esperáis que sea? ¿Más rápido el manual o más rápido el automático? La teoría nos dice que tiene que ser más rápido el automático, porque es más rápido cambiando, por muchas cosas y por más cosas que os contaré ahora a la vuelta de las
de las vueltas rápidas. Os cuento un poco primero cómo van y luego directamente a ponernos el casco. ¿Qué? ¿Había ganas de M2? Y de M2 manual. Empezamos por el manual. Vamos a ver qué tal. Conduciéndolo en la calle, al final prefieres el automático, porque primero el cambio es bueno, el guiado es bueno, la precisión del embrague es buena, pero es brusco. O sea, cada vez que cambias, mira que he intentado conducir suave, que he intentado hacer las cosas un poquito, que intentas no marear a la gente que llevas, y al final ¡pum!, notas como un golpe en la transmisión, como un golpe, bueno, pero esto ha pasado en todos los semi, ha pasado, en todos los coches potentes manuales pasa, pero es que cuando quieres ir tranquilo, lo veo demasiado brusco, pero bueno, es el precio que hay que pagar por la fama, ¿no? De comportamiento, ¿qué os voy a decir? Pues es que se comportan de maravilla, es que encontrarle peros a este coche es que es incluso blando, es incluso cómodo. Se asemeja de muchísimo al M4, o al M3, se asemeja muchísimo. No es excesivamente incómodo, pero cuando empiezas a tocar aquí todo el setup y cambias todas las cosas, se vuelve duro como una piedra. La postura de conducción, una maravilla, con estos asientos, una maravilla. Si os fijáis, llevo activado ahora mismo, mira, reduzco, te hace el punto de tacón automático. Eso te ayuda cuando vas tranquilo. Digo que la postura de conducción, una maravilla, este volante me gusta mucho. Tengo aquí los botones para el momento que quieres enfadar al coche, aprietas el botón y el coche se enfada y te lo pone todo mucho más cañero. Y en fin, el coche frena, gira, es que encontrarle un comportamiento complicado en ciudad o en carretera es difícil. Es un coche que no es fácil de llevar rápido. El automático es más fácil de llevar rápido que el manual. Pero se te complican un poquito más las cosas. Lo que pasa es que, claro, tienes el glamour de lo manual. Ojo, no tienes más sensaciones. Tienes la sensación del cambio manual, pero no tienes más sensaciones. Esto lo explicaré luego cuando acabe la vuelta. Yo creo que me voy a poner el casco, voy a tirar a ver qué tal va esto y hacemos la vuelta rápida, ¿vale? Venga, vamos. Voy a poner todo aquí, todo off. Todo completamente en modo deportivo. Asistente del cambio lo llevo y el control de estabilidad quitado. Vamos allá. Primero la vamos a afrontar en segunda. A ver qué hago. Voy a meter tercera antes de tiempo.
23-20. ¡Qué calor! ¡Qué motor! Dios mío, BMW, ¿qué motores haces? Dios mío, en mi vida. Siempre digo lo mismo. El coche corre mucho. Es verdad que noto la sensación de que quizás que el cambio es largo, pero noto la sensación de que no es que ande poco abajo, pero que arriba, ¡bum!, te da una patada. Que eso no lo había notado con los otros M's. Frenar frena muy bien, entra muy bien. He superado en alguna, porque a lo mejor entra un poquito pasado yo, tenía que haber quitado un poquito de velocidad. El tiempo se puede bajar un poco porque hay una curva un poquito sucia. Bueno, 2. Pero que lo bajemos 3 décimas, 4, es que no más, pero bueno, como las condiciones son iguales para los dos coches, pues bueno, pues así vamos a tomar la referencia de uno y otro. El cambio funciona sensacional. Si bien en la ciudad y en la calle vas dando un poco golpes, aquí en conducción deportiva va sensacional. Y el asistente de cambio que te hace el punto de tacón lo hace muy bien, No, o sea, lo que es el funcionamiento es muy bueno. Hay que gestionar el peso, Por eso en alguna habéis visto que a la entrada, ¡bum!, se me va el coche justo en la entrada cuando estoy frenando. Eso en el anterior M2 no pasaba, en este sí pasa. Pero claro, este tracciona y sale de las curvas muy bien. Hay que recordar que llevamos los Michelin, los Pilot Sport 4S. El M2 CS que hice manual llevaba unos Sport Cup. Pero vamos, el coche en conducción es divertidísimo, pero divertidísimo. Muy exigente. Si no eres muy hábil, no te lo compres manual. Esto, vamos a ver, si vas a conducir tranquilo, va perfecto, no tienes ningún problema. Pero si quieres sí explorar el límite del coche, es exigente, Es exigente porque en mitad de una empieza a derrapar y en mitad de esa derrapada te obliga a cambiar de marcha, tienes que aguantar. Te está pidiendo muchas cosas. Es un coche exigente. Más exigente de lo que era el M2 manual. El M2 manual, el CS que hice, yo aquí me hice un llavero con él. Enseguida lo cogí, iba rápido y tal. Aquí tengo que dar alguna que otra vuelta para poder sacarle partido. Y ahora, como me estoy asando y estoy sudando como un pollo, voy a refrigerarme y vamos al automático. A ver qué hace. 23-2, mejor tiempo. Bueno, pues ese es su tiempo. Yo creo que bajaría 22 saltos. Esa curva estaba muy sucia. Madre mía, qué calor. La sauna. Bueno, ¿qué os ha parecido el manual? Está la pista un poquito sucia. Es que no sé, 3-4 décimas podríamos arañar, medio segundo. Pero bueno, 1.23.20 ha hecho. 1.23.20 se sitúa por detrás de un Formentor VZ5 y por delante del Alpine A110, con el mismo neumático que este coche. Y 1.23.49, casi 3 décimas más rápido que el M240i X-Drive. ¿Por qué está ahí? Pues porque ese es su sitio. Vale, le podemos quitar 3-4 décimas de pista, se las podemos quitar perfectamente y se pondría en 22 saltos pues con el Alpine en la 110S o con el M4 Competition manual de 2019, ambos, ese con unas Sport Cup, con un semi-slick. ¿Por qué está ahí? Pues porque es difícil de gestionar este coche. A ver, no os digo que haya intentado matarme en cada curva, pero me obliga a trabajar mucho y a estar pensando mucho. He llevado otros coches manuales, ya os he contado en la vuelta que el mismo M2 CS manual, lo que pasa que con semislicks hizo 22.3, casi un segundo más rápido, también lleva unos semislicks, pero con ese coche me pareció facilísimo. Os dejo el vídeo aquí, porque bueno, es de la época antigua, cuando yo estaba en autopista y la calidad de los vídeos no es la misma. Lo comparé con un Cayman, con un Porsche, un GT4.
No es la misma calidad de vídeo, pero bueno, al final los datos están ahí. Y con ese coche me lo pasé muy bien y lo disfruté mucho. ¿He disfrutado este de aquí? Sí, lo he disfrutado, pero me he peleado mucho con él. Iba, de verdad, me ha generado un poquito de estrés en la conducción, cosa que no ha ocurrido con el automático, que es el que vais a ver ahora. ¿Lo veis? Y ahora comentamos diferencias. El automático más cómodo en todo, cómodo. Lo que te aporta es confort. Ahora cuando vayamos rápido seguro que me aporta velocidad de cambio, estoy convencido que este coche va a ser más rápido, pero te aporta en el día a día, te aporta confort tanto en ciudad como en carretera, como en viajes, como tal. Cuando sales a hacer una ruta de curvas te facilita las cosas y no por eso vas más despacio, ¿no? Es que vas igual de rápido. Otra cosa es aquí en el circuito. En este circuito tan ratonero también me va a venir mejor llevar este cambio porque tengo más control sobre lo que hago. Bueno, realmente en el manual tienes más control, pero aquí digamos que es más fácil, ¿sabes? Tienes que gestionar menos, pensar un embrague y eso que ya lo tenemos automatizado. Pero al final, bueno, pues es menos trabajo. Vamos a salir a ver qué tal hacer la vuelta rápida. Lo tengo ya todo totalmente off, hasta el climatizador, por eso estoy aquí sudando. Y nada, pues vamos a empezar. Vuelta rápida, a ver qué diferencias hay con el manual. A ver, todo totalmente apagado hasta el climatizador. Control de tracción y estabilidad desconectados. Y voy en el modo manual. Es decir, voy a gestionar yo los cambios. Vamos allá. Solo ahí ya ha sido más rápido. Ay, qué sucia está la pista. He visto que derrapa sin sonar. Las reducciones las hace perfectas. Mucho más fácil. Ese cambio ha sido muy lento. Más antes para tener más tracción. No puedo acelerar, se pone de costado totalmente. Es muy divertido. Lo estoy pasando mejor que en el manual.
22.4. Ah. 22.4 y con una pista que está más sucia de lo habitual. Con lo cual, sobre todo en esta curva hay mucha, se tiene que ver en la cámara. Esta curva hay mucha... estoy papá en sudor. Hay mucha suciedad y me cuesta salir, y aquí igual, aquí hay un trocito, me tengo que abrir un poquito más. A ver, yo creo que 3 décimas, 4 podría bajar con la pista en mejor estado, más no, pero este tiempo tiene, o sea, lo doy por válido, 22.4, es que está en el tiempo que han hecho los otros, con lo cual... Bueno, ahora analizamos tiempos. A ver, ¿sabes lo que ocurre? Que aquí, cuando en el otro estoy saliendo de la curva y estoy todavía gestionando el contravolante o abriendo dirección para salir hacia el otro lado, en este ya con el dedo así, ¡plem!, cambio de marcha y entonces le doy más tracción al coche. Subo a la marcha, entonces el coche no se queda ahí patinando, le doy más tracción, el coche se agarra más y sale más rápido. Por eso hace este tiempo, este coche. Ay. Y me he divertido mucho. A ver, los que decís que los cambios manuales tienen más sensaciones, no tienen más sensaciones. Tienen la sensación de pisar el embrague, la sensación de gestionar el cambio, pero a la hora de conducir no tienes más sensaciones. Me vais a decir a mí ahora que no te... O sea, esto... no sé, oye, que soy un fan de los cambios manuales. De hecho, mis coches son manuales, pero... esto es muy divertido igualmente, y luego en la calle te hace la vida más fácil. Ahora ya es cuestión de glamour que quieras darle, pero vamos, frenan igual, entran en curva igual, giran igual, sueltan el motor igual. Lo que pasa es que con este gestionas mejor lo que ocurre con el motor y la tracción. Vamos a seguir con el vídeo. Me voy a beber 2 litros de agua ahora mismo. Pues a igualdad de neumático, el automático ha hecho 8 décimas más rápido. Bueno, no está mal, es un poco lo que esperábamos. Recordar que cuando hicimos el Toyota Supra automático contra el manual fue más rápido, ¿eh? Y en cambio aquí ha sido más rápido el automático, que es digamos un poco lo lógico. ¿Por qué ha sido más rápido el automático? Primero los desarrollos, lleva un desarrollo más corto, más utilizable, que se ha adaptado mejor a este circuito. Segundo, porque cuando tú estás acelerando y estás saliendo de la curva, mientras en uno estás trabajando para abrir dirección, el contravolante, para salir de la curva y no estrellarte obviamente y salir por el sitio, el otro dices, vale, pues ahora subo una marcha y haces así, clac. Es que este detalle, ya subes una marcha y el coche empieza a traccionar y avanza más. Y ahí es donde le está metiendo todo el tiempo. No es en la frenada, no es en la entrada de la curva, no es en ningún sitio más, no es el motor, es los desarrollos y el poder cambiar tan rápido. Por eso es más rápido. Y ahora me diréis, bueno, pero yo prefiero el manual porque da más sensaciones. No da más sensaciones un cambio manual, da más trabajo, pero no da más sensaciones. Me vais a decir ahora mismo... Ojo, que soy un amante del cambio manual, no lo estoy tirando a la basura, pero me vais a decir que un coche que rueda aquí en 22.4, como un MG CLA 45S, más rápido que el M4 Competition, bueno, al mismo tiempo, 22.42, con la misma rueda, ojo, ahora hablaremos de esto, pero con la misma rueda, ¿me vais a decir que eso no tiene sensaciones? Volver a ver la vuelta. Y volver a ver el trabajo que se está haciendo en el volante, el ruido que hay, las sensaciones que hay. Otra cosa es el glamour de un cambio manual, la revalorización de un cambio manual. Eso es otro tema que no os discuto y que os doy toda la razón. Yo este coche, Nacho, ven para acá, siéntate aquí. ¿Tú cuál te comprabas? Yo. Habla alto que no tienes micro. Yo. No se lo esperaba, como siempre. Pues creo que esa es mi respuesta. Tú te comprabas el manual. ¿Por qué? Comprar manual. ¿Por qué?
Porque no me gusta lo fácil. Creo que lo hablamos en lo de los Toyotas, en la comparativa de los Toyotas. Yo busco algo que me dé trabajo. Vale. O sea, si me fuese a comprar un daily, pero como esto de daily... Sí, no, hay gente que lo tiene para todos los días. Y ahora me vas a decir que ha sido ha sido una improvisación y como siempre a los cámaras, cada vez que improviso se me vuelven locos y se me quejan, entonces hemos tenido que cambiar el plano, por eso habéis visto ese corte. Pero bueno, a ver, Nacho, ¿tú qué te comprarías? Yo me compraría el manual. Te comprarías el manual, ¿por qué? Pues porque me gusta que me deje las cosas difíciles. O sea, Que te pongan las cosas me pongan difíciles. las cosas difíciles. El automático, y estoy totalmente de Eso acuerdo no se lo contigo. digas a una mujer, ¿eh? Si fuese a hacer track days La y que todo le el día espera. circuito y ir a buscar la vuelta más rápida, vamos, tampoco soy tonto. Sí. Me voy al automático, mucho más efectivo. Si pasa cualquier cosa enseguida lo puedes ahogar un poco subiendo 2 marchas rápido. Pero yo personalmente me compraría algo así para salir el fin de semana y decir, vale, tengo el depósito lleno, a ver dónde llego. Y empiezas a coger carreteras secundarias y subes una marcha y subes y bajas otra y de repente coges, pues un tramito de curvas, empiezas a jugar, tal. Obviamente a velocidades legales, si pones 60 hasta 60. Sí, sí, por supuesto. Pero eso, y luego lo que hemos comentado antes fuera de cámaras, que es el mismo coche, el motor es el mismo, pero no le entrega la potencia igual. Tiene ahí una cosilla que... Los desarrollos del cambio. En los desarrollos del cambio, que uno es más largo y al final entrega la potencia de una forma distinta. Y ese es un pelín más nervioso el manual y eso a mí me gusta. Es más nervioso. Ahora, ¿no te parece que el automático también es complicado de llevar rápido? También, también es un coche nervioso y también es un coche difícil. Es un aparato. El coche es un aparato. Y el que... Y sí que es Pero verdad tú que la dirías, gente... perdona que te corte, No, dime. ¿dirías que no tiene sensaciones? No. Jamás. El coche tiene sensaciones. Luego, no te vas a un cambio manual porque tenga más sensaciones, porque tiene otras. Porque tiene otras, es algo Vale. distinto, es algo, no sé, como que conectas más porque le estás ayudando a hacer algo. O sea, ya te vas a lo sentimental o te vas a... Esto lo digo porque muchas veces, cada vez que saco un coche manual, Nos atacan. nos atacan los aviones, sí. Esto lo digo, es que han despegado ahí 3 aviones de la base de Torrejón, 3 cazas. Que digo que esto lo digo porque cada vez que saco estos coches recibo, y vamos sacando cosas en nuestros Instagram, os dejamos aquí las direcciones por si nos queréis seguir. Cada vez que decimos eso, es no, yo el manual porque tiene más sensaciones, porque tal, como si el otro no las tuviese. O sea, no, de verdad, yo a lo mejor me iba al manual, probablemente, por ser un coche diferente y porque luego va a tener más revalorización y esas cosas. Pero no quiero que os quede la idea de que el automático no tiene sensaciones, es que es brutal, es que si no existiese el manual estaríamos flipando los dos con el coche que acabamos de probar. Sí, el coche, ya de hecho flipé con el M240i, que me pareció un coche que estaba muy bien puesto a punto y con un motor, bueno, motor BMW ya lo sabemos, pero la forma de entregar la potencia y esta semana he estado recibiendo de que si es feo tal, no sé qué, eso me da igual. Es verdad, Pero se están quejando del peso. ¿Cuánta gente diciendo que es feo, verdad? Sí. Luego te haces a él. Yo creo que no va a pasar como los G80, los Sí. M3 y los M4, que al principio como que tal, pero BMW últimamente está haciendo eso con toda su gama y al final acaban siendo bonitos. No, a gusto los colores, pero... Sí, porque yo a no mí te voy a me decir que disgusta. son bonitos, a mí no me parecen bonitos los BMW. Tú ves el M2 de anterior generación, No, sí, totalmente de se te acuerdo. caían las lágrimas, lo veías ahí todo gordo, que este se ve muy gordo, pero lo veías todo gordo, todo tal. A mí ese coche me parecía precioso. El Serie 3 anterior tenía un frontal que es que parecía diseñado en Italia, en la propia Alfa Romeo, ¿sabes? Y ahora pues eso. Pero bueno, estos ya son gustos personales. Y luego El peso. el peso. Y he de decir, y voy a admitir, que yo al principio cuando vi el peso dije, madre mía, me eché las manos a la cabeza y luego lo llevas y no parece... De hecho,
parece un pelín más ligero que un M4 y mira que se sacan 20 kilos y eso es que has comido hoy o no. Ya, Pero ya, yo sí, yo ahí... hay que tenerlo en cuenta, ojo. Hay que tener en cuenta el peso que luego... En este pasan cosas. canal no nos gusta ser críticos, lo habréis visto muchas veces, que contamos las cosas y decimos, pues este coche pesa esto, y te dejamos a ti un poco que pienses si es un peso alto o un peso bajo, te damos alternativas, o este coche cuesta tanto, o lo que sea, para que seas tú el que decida, ¿no? Y no sea el tío pesado que está delante de la cámara que te dice lo que tienes que pensar. Pero aquí yo os tengo que decir que esto es un vallenato, que cómo se puede hacer un coche de 1800 kilos, un Serie 2 Coupé, ¿sabes? Que nos hemos vuelto locos, quítame potencia y quítame kilos, porque yo sí que noto los kilos, o sea, yo sí Se los notan, noto, pero yo sí que los noto, que porque no yo es me algo meto que aquí, digas. el que se vaya, el que lo use de diario, el que se salga de tramo y el que se dé una vuelta no va a notar el peso, salvo que se ponga a levantar el coche. Pero, oye, hay de todo, Sí, este hay de mundo, todo. no La se gente puede, que aquí sí cada como uno que haga tú. lo que quiera. Pero yo sí noto, o sea, a mí sí que cuando me monto en estos coches sí que noto el peso. se nota, pero también piensa que hay cosas, o sea, otros coches del sector que también están en esos pesos y no se dice, no, porque es que como el M2 antiguo pesaba 120 Sí, pero no- kilos menos, pero es que pero no no vas son- a notar los 120 kilos tú Pero no son y en un el día a día M2. nosotros tampoco. Tú al final, a ti te dicen, vas a probar un 911 y tú esperas ciertas cosas de un 911. Voy a probar un M. Yo llevo probando M's desde el M3 E36. No había nacido. No habías nacido. Bueno, pues yo llevo probándolos. Y cada M que yo me he subido, he alucinado. Y me esperaba una cosa y me la he encontrado. Cuando he llegado a estos, ojo, que son alucinantes, que son brutales y que son una maravilla, que corren, que todo lo que tú quieras, que, vamos, que son aviones. Hay que estar un poco loco para llevar esto rápido por la calle, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, esa es otra. Y aprovechar el 100% que Ya, te da, muy que te da esto. rápido. Pero vamos, esto es el 70% de los coches. Que hoy en día tenemos los coches más potentes de nuestra historia del automóvil. Pero yo me he montado en esto y fijaros, a lo mejor me vais a tirar piedras, pero mi sensación ha sido, bueno, esto ya lo he vivido. Ya me he montado en el M4, ya me he montado en el M3. Ya, Yo esperaba una sensación de 1M. claro, pero es Cuando que- vi el manual, me fui, acuérdate que fui derecho a él, empujé a Dani y dije, yo me quedo con este. Y he hecho en falta un poquito de eso de... Mira, yo me monté en el M3 E30, me monté el M3 E30, el E30 no, lo pude conducir muchos años después, el E36 y había una diferencia, me monté en el E46 y había una diferencia, me monté con el V8 y había una diferencia, me monté en el siguiente cambio y notaba una diferencia, o sea, había como muchas evoluciones. Cogí el 1M y ese coche sí que te quería matar en cada curva, cogí el 1M y me pareció brutal. Cogí el M2 y me pareció brutal, el motor pequeño. Lo subieron al Competition y me pareció brutal, y el CS y tal, y fue evolucionando. Y este, yo no sé si es porque ya hemos cogido los M3 y M4, me he montado y he sentido lo mismo que con esos coches. Ojo, estamos hablando ya de un límite, de unas sensaciones. Y porque yo creo que ahora todos los coches vienen mucho más filtrados y echas en falta eso, que igual o igual no, te metes en un circuito con un E46 manual y esto y dices, no, es que la sensación, en sensaciones vas a ganar con el 46. Ahora, esto se lo pasa por encima. Esto a cualquier cosa, vamos, es que hay pocas cosas más rápidas que esta, te tienes que ir a un super deportivo, pero, Y este es el Pero- M pequeño. claro, Este es pero, pequeño. ¿qué ocurre? Que tienes que tener muchas manos para llevar esto rápido. Volver, os pido que echéis para atrás el vídeo y os volváis a ver la vuelta con el M2 manual, y si queréis luego con el automático, y pensar sobre esto. Si te vas a comprar este coche y vas a querer ir rápido, ya los límites están muy lejos, pero, o sea, no, están muy cerca, perdona, porque la potencia te acerca a esos límites. Y dicho esto, dos cochazos. Sí. Yo a lo Muy mejor, criticados sí, y yo no a lo entiendo por mejor qué. me lo compraba, me lo compraría automático.
y lo puedes usar todos los días y vas bien. Bueno, los dos los puedes usar todos los días, no os asustéis, que tú vas con tus controles y moviéndote por ahí vas disfrutando de un cochazo aunque no aproveches el 100%. Yo este me lo compraría automático. Ahora, si sale un Competition, si sale un CS, pues a lo mejor ahí sí, porque eso ya se convierte en una... Claro, pero eso ya se convierte en una pieza de colección. Esto al final es un M2, que ahora más. No sé, es mi opinión. Yo, por bichear, he configurado, he visto que tienen un gris satinado, manual, con los buckets, porque además eso es otra. Que Dani decía, no, estos asientos son la leche. A mí es que me gusta ir incómodo. Yo, el llegar a mi coche y decir, ostras, tengo un bucket de carbono, me siento y me quedo ahí, yo estoy mejor que en brazos. Y estoy más cómodo en un bucket que en un... Y ahora, estoy mal hecho. un comentario. ¿Que haya hecho el mismo tiempo que el M4 Competition con la misma rueda? Con un par de curvas un poquito sucias hoy, es decir, se había bajado el tiempo, de los dos, habíamos bajado el tiempo con los dos, seguro, pero vamos, seguro, seguro. Me gustaría ver, porque yo creo que va a haber gente que va a decir, no, es que el M2 manual ahora es lento, tal, no sé qué. Es un avión. Me gustaría ver el M2 manual con semis, ¿dónde acaba? Ya no te digo el automático porque se pasa, vamos, llegaría al top 10 yo creo. Sí, porque el M2 CS con los Sport Cup se fue a 22.3, un segundo más rápido. Sí, a esto le pones unos semis, estos coches aprovechan mucho más. Cuanto más bueno es el coche, más diferencia hay con neumáticos buenos. Eso siempre, sí, esto te bajas un segundo un poco, sí, fácil, eso seguro. Y yo estos coches sí los llevaba ya con unos semis. Sí. Lo siento por el día a día, los tropeas, lo mejor si llueve no los sacarlo, pero yo sí los llevaría con unos semis. Tú porque estás enfermo. Pero bueno, que esta ha sido nuestra comparativa. Espero que os haya gustado. Acordaros que tenemos unas camisetas muy chulas y que nada, os dejamos abajo, os dejo un enlace a los precios de CarWow porque os lo podéis configurar ahí. No he dado el precio del coche, sí que digo que es más caro que sus rivales. Y eso es BMW, mal. Pesa más que sus rivales, BMW, mal. Es un M y va como Los Ángeles, bien BMW. ¿Es el único trasera de sus rivales? Sí. ¿También? Único trasera entre sus rivales, hombre, esto ya lo puedes comparar con un Caimán. Sí, es verdad. Lo puedes comparar con un Caimán. Pero aquí metes unas maletas. Sí, y de tiempo, que ha hecho el tiempo de los Alpine, con un Alpine no lo puedes comparar, porque el Alpine va en el límite de su motor y estos todavía tienen motor para rato, porque lo sacas de aquí de Linda, te vas al Jarama y el Alpine no lo ves hacerse pequeñito de retrovisor. El Alpine y muchos otros coches que están en esta lista y que incluso están delante, por ejemplo, nuestro querido GR Yaris con el Circuit Pack, con esta misma rueda que hace 22.2, claro, aquí, que es su territorio, vete al Jarama, igual, se hace el Yaris así, se hace pequeñito. Eso sí, en las frenadas se hará más grande. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, os dejamos ahora la tabla de tiempos general de todos los coches que hemos probado, con el sonido de estos coches, y espero que hayáis disfrutado de este vídeo y de los que vienen. Acordaros de ponernos sugerencias en los comentarios de qué os gustaría ver, qué os gustaría que probásemos. Lo estamos apuntando todo, aunque no contestemos a todo, porque ya no podemos, sí contestamos a los miembros que nos están ayudando, pero lo leemos todo, de verdad. Así que nada, os esperamos en los comentarios y en el siguiente vídeo. Muchas gracias y en nuestras redes sociales. Hasta luego. Adiós. Bueno, piedra, papel, tijera, a ver quién se lleva el manual. Piedra, papel, tijera, a ver quién se lleva el manual. ¿Cómo están de depósito? Ese tiene más. ¿El manual tiene más? Sí. Se lo lleva el jefe. No. Están las llaves ahí. Chao.